Auspicia este programa. No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Construí en los jardines de mi casa un gran búnker donde puedo realizar todo tipo de trabajos. Es un lugar muy cómodo. Bueno, sí, todo esto que hicimos, amplio, como pueden ver. Bueno, acá también trabajamos cursos y talleres, ¿no? Para generar dirigentes aptos que entiendan un poco cómo se maneja eso que se llama población. Lo importante es generar trabajo. ¿Cómo hacemos para que el hombre pueda trabajar más? Lo que hacemos entonces es pagar menos y cobrar todo más caro. Bien, la gente tiende a trabajar, pero en el caso de los pobres suele no pasar. Si gana bien, tiende pero a la vagancia, es decir, trabaja menos horas. ¿Queremos generar más trabajo? Entonces se paga poco, se pone todo más caro y el pobre entonces tiene que buscarse 2 o 3 trabajos para mantenerse, ¿no es cierto? Y así entonces generamos mucho más trabajo. ¿No es maravilloso? Pero no todo el mundo puede conseguir trabajo. Bueno, claro, eso también lo preparemos. Menos puestos a cubrir alienta un poco el sentido de la competencia. ¿No oíste hablar eso de la meritocracia? Bueno, que gane el mejor, que gane el que se esfuerza más. ¡Ajá! ¡Que gane el mejor, que gane el mejor! ¡Ganaste vos! Acatá, ¿cómo te va? Esto es a contramano. Totalmente, ve qué marco, ¿eh? Red Hot Chili Peppers es un grupazo. Fuerza pura. Acá estamos, che. Una semana más conectados acá por el éter. Andás a ver por qué. Para traerte cosas interesantes, muy divertidas. Bueno, obviamente usamos el puro talento argento, entre otros, muchos otros, de Peter Capusotto. Un gran dúo para nuestro paladar. Volvió el Mariscal Yunes, volvió Hernancito Yunes, pero bienvenido, querido Hernán. Muchas gracias. Ya sabés cómo es esto arranca con música, pura música, amigo. En el interior del Titanic. Sí. Bueno, hizo su participación especial, su debut especial Rainbow con Kill the King, con el gran Ronnie James Dio, un enano con una voz muy, muy poderosa. Bueno, paso a contarte de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar en la ciudad de un temita, ¿viste? Que pasa todos los años. Siempre te recomendamos seguir para entender a la gente, ver lo que hace y no lo que dice. Si es político, mucho más. En la ciudad, por ley, tienen que hacer un censo de la gente en situación de calle anualmente. Hubo años en los cuales hubo diferencias, pero diferencias increíbles, lisérgicas casi, entre lo que decía el gobierno y lo que decían organizaciones sociales que se tomaron el trabajo de hacer ellas el censo. Bueno, están tratando de armar la metodología para un nuevo censo. Vamos a hablar con alguien que sabe un montón, que nos va a contar cuál fue el problema y nos va a recordar aquellos bochornitos, ¿no? Propios de un gobierno que mucho no le interesa la cuestión.
Después, en la segunda mitad del programa, vamos a hablar de otro bochorno. Qué importante que es la prensa, ¿no? Para bien o para mal, obviamente. Vamos a hablar de mega minería en San Juan. Vamos a hablar de cosas que pasan y nadie te cuenta. Y que son cosas graves hasta para aquellos que cometen los crímenes ambientales de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de uno de los vecinos, de los ciudadanos, que agrupados en una asociación, Hachal no se toca, están resistiendo a el poder transnacional que rompe todo y no deja nada. Después te dará mucho detalle. Querido Hernán, regresado Hernán, ¿por qué no nos llevas a la ciudad de la furia? ¿Cómo le vamos a mentir a la gente? ¿Cuánto gastaron en la plaza de Almagro? Hay que decir la verdad. Este es un cambio en la Argentina. Es muy difícil tener de enemigo al gobierno, Mi puta vida, vi la miseria que hay ahora. Se han cerrado muchas voces en los medios. Necesitamos verde en toda la ciudad. Nosotros tenemos 70 centímetros cuadrados de espacio verde público por habitante. Estamos en contacto con Rosario Facina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gente que nos interesa mucho, con la que ya hemos charlado. Parece que hay un censo, como suele existir, de las personas en situación de calle. Suele haber algunas diferencias con las cifras y nos interesa mucho la opinión de Rosario para que nos cuente qué es lo que cree que va a suceder este año. ¿Cómo te va, Rosario? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. A ver, contanos en qué está el famoso censo que toca en el 2021, que va a dar resultados por pandemia mediante. Me parece que va a ser bastante escandaloso el resultado, pero bueno, creo que se está charlando con el gobierno de la ciudad, o eso se había dicho, para unificar metodologías. ¿Qué es lo que se está trabajando? Sí, exactamente. Quizás hago un pequeño raconto histórico de cómo llegamos a este diálogo que vos estás citando y después te pongo un poquito, te actualizo sobre cómo viene ese trabajo. Justamente esta diferencia que vos identificabas recién, que tiene que ver con la diferencia numérica muy significativa que había entre el censo oficial, que es el llevado adelante por la Ciudad de Buenos Aires, es un censo que la ciudad está obligado por ley a hacer todos los años, versus la cifra que arroja el censo popular de gente en situación de calle. Cuando decimos que la diferencia numérica es abismal, estamos hablando de un número que es 6 veces inferior al identificado por el censo popular. O sea, mientras en el 2019 este censo popular, llevado adelante por diversas organizaciones sociales y por el Ministerio Público de la Defensa, nos mostraba que había 7.251 personas en situación de calle. Para el mismo año, el gobierno de la ciudad, en su censo, identificaba tan solo 1.146 personas en esta situación. Sí, es más, vos corregime, nosotros hicimos un programa al respecto, nos interesa mucho la temática. Creo que ese número era menor a la suma de todas las vacantes en los paradores oficiales del gobierno de la ciudad, ¿no? Si mal no exactamente. recuerdo. Sí, exactamente. Ahora, en el contexto COVID, hay una modificación en la cantidad de plazas que se están ofreciendo para la gente en esa situación. De todas maneras, siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico a partir del cual parten ya está equivocado, y eso es lo preocupante de la diferencia de las cifras. No es solo una cuestión de discusión metodológica, no es solamente discutir cuál es el número correcto, sino que lo que se pone en juego es poder pensar políticas públicas que tengan un impacto verdadero en la calidad de vida de estas personas. Por ejemplo, con este caso que vos nombrás, que es el de plazas disponibles, en el contexto, digamos, de las acciones que llevó adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para afrontar la crisis sanitaria y cómo estaba impactando, por ejemplo, en poblaciones como la de ciudad, situación de calle,
se sumaron 960 plazas en el contexto COVID dentro de los paradores que funcionan regularmente en la ciudad de Buenos Aires. El número total, entre las plazas nuevas que sumaron más las existentes, nos da alrededor de 3.000 plazas en la ciudad de Buenos Aires. Pero recién decíamos que el Censo Popular de Gente en Situación de Calle había identificado hace 2 años atrás que había 7.251 personas durmiendo en la calle, y este censo también nos mostró que 5.400 en los días del censo no tenían ningún tipo de acceso a paradores ni a establecimientos con convenios de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, elevar la cifra a casi 3.000 plazas para dar una situación en el contexto de crisis sanitaria a estas personas sigue siendo insuficiente. Obvio. Y hasta que no tengamos un diagnóstico certero, cualquier medida que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso en que lleven adelante medidas que realmente tengan un impacto, porque ahora si querés podemos hablar de esto, pero todas las medidas que se vienen llevando adelante, más allá de que parten de un diagnóstico que no es acertado, de todas maneras son políticas que abordan la emergencia, que no tienen un impacto significativo, que no intentan revertir las causas estructurales de esta condición, van a resultar insuficientes. Me interesa mucho lo que vos decís, porque nosotros justamente lo que tratamos de hacer es salir del evento y entrar en los procesos, porque gran parte de las cosas que sufrimos o disfrutamos se presentan en proceso. ¿Cuáles serían, en tu opinión, después intercambiamos, las razones por las cuales la cantidad de gente no para de aumentar en situación de calle? Bueno, en este contexto particular de crisis sanitaria, podemos identificar varias cosas. Por un lado, tenemos una crisis habitacional estructural en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires realmente atraviesa lo que a veces nosotros llamamos una paradoja habitacional, que es una ciudad que no para de crecer en cantidad de metros cuadrados, que no para de crecer en cantidad de construcciones y departamentos que se ponen a la venta, y al mismo tiempo cada vez más gente en calle, cada vez más gente en villas, cada vez más gente en casas tomadas. Esto se explica muy básicamente y de manera muy lineal, o sea, no voy a hacer un análisis muy exhaustivo, porque tenemos un montón de desarrollos inmobiliarios que apuntan a una demanda que no coincide con las clases medias y bajas de nuestra ciudad. La mayoría de estas viviendas que se construyen son viviendas suntuosas, lujosas, que apuntan a un mercado que está muy lejos de las necesidades de las familias porteñas, que hoy en día les cuesta cada vez más poder acceder a la vivienda, sea a través, obviamente ya pensar en la vivienda propia parece un sueño muy alejado, pero lo mismo a través del alquiler, que también hay muchísimos problemas para poder acceder a él. Entonces, por un lado tenemos una vivienda en la ciudad que es considerada como una simple mercancía, no se lo reconoce como un derecho, y un mercado inmobiliario que hace y deshace, expulsando cada vez más a un montón de población a tener que acceder a la vivienda de manera informal, y eso deriva muchísimas veces en terminar en situación de calle. Después, por el otro lado, tenemos todo lo que tuvo que ver con el año pasado, que tiene que ver con la crisis sanitaria. La crisis sanitaria, obviamente, las medidas que se tomaron para contener la propagación del virus tuvieron un impacto económico fuertísimo, y esto obviamente que impactó de manera diferencial en los que ya estaban en una situación más vulnerabilizada. Y si bien se tomaron algunas medidas, como por ejemplo el decreto nacional de necesidad de urgencia, el 320/20, que prohibía los desalojos por incapacidad de pago, de todas maneras hubo desalojos en el contexto de pandemia, y es muy preocupante porque justamente el día de hoy deja de tener efecto este decreto, lo cual hace que a partir del lunes, el primer día hábil después del cese de este decreto, pueda haber una ola de desalojos que repercutan de manera muy fuerte en la cantidad de gente que está en esta situación. Y después podemos nombrar un tercer factor de por qué no para de crecer esta población, que tiene que ver con la intencionalidad política de hacer algo al respecto, tanto en términos de políticas como en términos presupuestarios. Por ejemplo, para el año 2021,
no se proyectó ningún aumento presupuestario, ni se aumentó la meta de la cantidad de familias que quieren asistir con subsidios habitacionales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el presupuesto que está destinado a la protección de las personas en situación de calle no va a ser suficiente para poder hacerlo. Y al mismo tiempo, las medidas que se llevan adelante terminan siempre abordando la emergencia y no dando una solución más estructural a estas causas que son las que veníamos enumerando. Porque tan solo, por un lado, intentan otorgar un subsidio habitacional que por lo general resulta también insuficiente para poder cubrir el costo de una situación, de una solución habitacional, y por el otro lado simplemente les dan la oportunidad de pasar una noche en un parador. ¿Cuáles serían los desafíos metodológicos para tratar por lo menos de contabilizar bien la gente que sufre estos problemas generales de vivir en la calle en la Ciudad de Buenos Aires? Hay una cosa muy conceptual y quizás muy para arrancar que tenemos que ponernos de acuerdo, que es qué es lo que queremos relevar con este censo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires venía haciendo un censo donde el foco de la actividad tenía que ver con simplemente contar personas. Nosotros no queremos solamente contar cuántas personas hay, que nos parece muy importante, pero el número vacío no nos sirve para pensar políticas públicas. Entonces, lo primero que tenemos que consensuar es no solo ponernos de acuerdo sobre cuántas personas hay, sino poder ponernos de acuerdo sobre relevar cómo viven. Es muy importante saber quiénes están viviendo en la calle, cómo lo están haciendo y con qué problemáticas, para pensar políticas públicas que efectivamente tengan un impacto. Después nos tenemos que poner de acuerdo con cuestiones quizás que tienen que ver más con el detalle de la metodología, que es cuál va a ser el barrido territorial de la ciudad, cuál va a ser la extensión del censo. El de la Ciudad de Buenos Aires se hace en tan solo unas horas por la noche de un solo día. El censo popular nos llevó 4 días para hacer un rastreo de toda la ciudad. ¿Cómo vamos a poder buscar una metodología que responda a la naturaleza de esta población, que es una población que se va moviendo? Entonces hay que adaptar el censo a este tipo de población. Y cómo vamos a hacer para poder llegar a todos los lugares donde se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá tengan el mayor éxito, porque obviamente es interés de todos. Te agradecemos un montón que hayas charlado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano. Bueno, viste cómo es esto. Los hechos son mucho más claros que los discursos. Bueno, escribinos, contanos lo que se te cante, impresiones, sugerencias, lo que fuere al WhatsApp de la radio, ya lo debes conocer, pero te lo repetimos, 011 40 94 7100. Si querés enterarte de no solamente ver todos los contenidos que subimos, los propios, sino también los contenidos interesantes de otra gente sobre esta sospechosísima pandemia y muchos otros temas, mechadito con humor, mechadito con música, bueno, todas las cosas que uno necesita para vivir. Entrar a nuestra cuenta de Facebook, Periodismo a Contramano. Ahí vas a ver mi cara tapada con el personaje Simón el Agradable de Maxwell Smart, una cara de Anonymous y una cara de una chica con unos labios muy, muy, muy grandotes. Aparte tenés una fanpage a Contramano, le pones me gusta, te aparecen todos nuestros hermosos contenidos, ¿vio? Hermosos. Tiene nuestro ISO logotipo como foto de portada. En la foto de perfil, las mismas caripelas que te describí recién. Si no, Twitter, @contramano925. Mismas caritas, che. Belleza pura, pero qué belleza. Tenés canal de YouTube a Contramano, lo tenés todo juntito. Hasta que nos cierren. Por ahora vamos a Fando. Querido Renan, mira, te voy a poner, a vos que estás escuchando, te voy a poner un tema de New York Dolls, un grupo raro que intentó imponer Malcolm McLaren, el cerebro detrás de Sex Pistols, pero estos eran yankees. Creo que no le fue demasiado bien, pero el tema está bueno. Hernancito querido, ponenos un poquito de música, vendemos y entramos con una entrevista bárbara. Los reyes no matan bebés, pero las espadas sí.
Te digo Parque Patricios. Todo. Mi casa, mi segunda casa. Estás edificando ahora, ¿no? Acá a la vuelta, sí. Sí, tengo mirada justo a la platea oeste, así que... Me contabas que estás haciendo también losa radiante. Sí, estamos aprovechando, viste, con estos tiempos que corren, un poco más barato. Parque Patricio es mi casa. Este teléfono es mi casa. È un mondo difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le meten que cucuy? Ay, ay, ay. Rock. Frecuencia 0, 92.5. Una radio sin eufemismos. La rompe. A contramano. Por suerte estamos en contacto con Domingo Jofré de la Asamblea Hachal No Se Toca, que nos va a contar por qué no se toca, qué es el Hachal. Si vos sos un porteño, porteña, probablemente no sepas, y tampoco quizás sepas todo lo que están sufriendo, todo lo que hacen algunas compañías a escondidas, digamos, gracias a la prensa también. ¿Cómo te va, Domingo? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy buenas. Hachal, bueno, Hachal es un pueblo que está al norte de la provincia de San Juan, dentro de la provincia de San Juan políticamente, y que tiene una cercanía con la cordillera de los Andes, pueblo que tiene un poco más de 250 años de haber sido fundado por Mano Blanca, pero una historia mucho más amplia, porque en este lugar había presencia de pueblos originarios, puntualmente los capayanes y los yapanquis, que son los que le dieron el nombre a este pueblo. Hachal es una desinencia de la lengua cacán, que es la que usaban los capayanes, que tiene que ver con piedra, tiene que ver con río, y que, bueno, es en algunos lugares lamentablemente muy conocida porque fue el pueblo que se puso de pie hace algunos años con el tema de los derrames de cianuro de la Barrick. No obstante, acá en Hachal, sí, Barrick, que tiene una mina en el vecino departamento de Iglesia, que está hacia el oeste de donde estamos nosotros, más pegado a la cordillera, y que es donde está la mina Veladero. Lo que pasa es que hay un tema, Domingo. Nosotros lo único que escuchamos es de pronto a algún funcionario, si mal no recuerdo, hasta nuestro actual presidente, los anteriores, diciendo que la minería se podía hacer de manera consciente y con cuidado del medio ambiente. ¿No es así? Eso es un oxímoron. Ese es un oxímoron que utilizan generalmente desde las altas esferas del poder. Presidente que no saben lo que significa Hachal, ni siquiera dónde está, pero saben que ahí hay gente que está pataleando contra la minería y responden con eso, ¿no? Más allá de que yo pertenezco a una asamblea que se llama Hachal No Se Toca, que nació unos meses antes del derrame de la Barrick en Veladero. Esta asamblea nació porque quisieron meternos una mina de uranio a 20 kilómetros de acá del casco céntrico de donde estoy en este momento yo, que es donde está la ciudad de Hachal, que tiene sus distritos también y que tiene distritos a distintas distancias, distritos o localidades. Bueno, una de ellas es una zona que se llama La Ciénaga, que es un aula a cielo abierto, en realidad es un lugar maravilloso, que además es santuario de las aves, está reconocido, es una zona protegida. Por ahí quisieron meter una mina de uranio y se paró el pueblo un 27 de febrero en el 2015, fuimos 10.000 en la plaza, que nos paramos para decirles que no. Ahí nace Hachal No Se Toca, por eso es Hachal No Se Toca. Era uranio no, Hachal no se toca. Mira. Y estábamos en esa pelea, ya ganándola, porque a esa pelea la ganamos,
a Gioja y sus acólitos y sus secuaces los sacamos de la ciénaga. Y mientras estábamos en eso, reafirmando esa Gioja decisión, es el gobernador en su momento de San Juan. seguimos sospechando que en realidad en el hecho él sigue siendo el que gobierna, o por lo menos sigue gobernando el mismo poder y las mismas técnicas. Bueno, en aquel momento nosotros, en el 2015, estábamos por eso peleando y fortaleciendo nuestra asamblea, porque sabemos que esto de parar las minas de uranio va a ser para siempre, va a ser una lucha de toda la vida. Estábamos en eso cuando ocurrió el primer derrame de Veladero, que fue un fin de semana de septiembre. A ver, hacenos una pequeña síntesis, por suerte tiempo tenemos, sí. y el tema lo recontramerita, de qué fue el derrame, por qué era lo que había en Veladero. Veladero fue resistido por la sociedad en el comienzo, pero estaba pasando más o menos como ahora. Yo veo una comparación increíble con lo que está pasando ahora, porque ahora están tratando de meter más proyectos en la cordillera. Entonces, cuando te dicen meter un proyecto minero en la cordillera, tuvimos que salir a aprender hasta lo que es la palabra lixiviación. Lixiviación es el proceso que usa, que te la hago, mira, muy sencilla. Es un proceso que usa 10 millones de litros de agua por día, allá en las nacientes de nuestros ríos, allí en zona glaciar, afectando los glaciares, y es agua que nunca más se recupera porque es mezclada con cianuro, toneladas de cianuro. Entonces con eso se hace una sopa química con la que riegan una montaña triturada, la montaña entera, totalmente entera, volada, triturada, regada con esa sopa cianurada, y el proceso se llama lixiviación. De allí se extrae el jugo que, por el poder del cianuro, separa los metales de la roca y los lleva a una planta en donde hacen un lingote de metal doré, donde va oro, plata y otros minerales que no declaran, que son mucho más caros en el mercado internacional que el mismo oro y que la misma plata. Eso no los declaran, como salió el otro día en un informe que presentó Alcira Argumedo de Catamarca, donde decía que la lumbrera estaba traficando, llevándose materiales sin declarar por un equivalente a más de 8.000 millones de dólares por año. Están en zonas glaciares, por lo tanto están violando la ley de glaciares, porque afectaron el medio ambiente con sus derrames, entonces están afectando la ley de medio ambiente, están incluso afectando el propio código minero, que dice que un emprendimiento de esto, si tiene más de 3 accidentes, debe cerrar definitivamente. Así que imagínate si va a ser o no va a ser ilegal. Mira. Cuando con ese proceso que te estaba contando, con ese uso de materiales, nosotros estábamos un domingo en la noche acá en Hachal y empezó a circular un mensajito de WhatsApp en los teléfonos de todos los habitantes del pueblo. Decía: tengan cuidado, no beban agua. Se han derramado 15.000 litros de agua con cianuro al río. Entonces eso empezó a circular por todas partes. Claro, el río es el que pasa por acá, por el costado de nuestras casas. Es el río con el que se riegan las verduras. Antes era el río que nos daba de beber, pero unos años después de que la mina Veladero empezó a trabajar, cambiaron la fuente para el agua potable y nos conectaron a un acuífero, que también tiene su historia en la actualidad. Por eso nosotros tenemos muchos frentes. Capaz que te mareo con tanto. No. Vos sabés que ese domingo recibimos ese WhatsApp y empezamos a venir a la plaza todos. Domingo de septiembre, 13 de septiembre. Y empezamos a venir a la plaza y todos nos mirábamos, vecinos, la mayoría conocidos entre nosotros. ¿Recibiste el mensaje? Sí, lo recibí. A ver, mostrame. Sí, lo mismo que el mío, lo mismo que el mío. Ya éramos 40, 50, 100, 300, 500 personas en la plaza. No había nadie que nos diga nada. Fuimos a la municipalidad, estaba todo cerrado. Tuvimos que ir a buscarlo al intendente de la casa para que espabile un poco. Y estaba sabiendo, obviamente. Aunque hizo el acting de llamar por teléfono, preguntarle. Llamó por teléfono, le voy a llamar al flaco, dice. Entonces el flaco es Gioja. Y le confirmó, sí, me han dicho que sí, que es cierto, que nos quedemos tranquilos. Estaban paralizados los tipos.
Nosotros teníamos unos meses de haber nacido como asamblea y nos hicimos cargo nosotros. Corten el agua ya. Hagan que se hagan análisis en el río, en las fuentes de agua potable, en la planta de potabilización, en todas partes, hasta no saber qué pasa, no podemos. Salgan a repartir agua. Todo lo tuvimos que hacer desde la asamblea porque ellos estaban paralizados. Negaron que hayan sido 15.000 litros, dijeron que no había llegado al río, y con el paso de los días, las semanas, los meses y los años, nos fuimos enterando de que esa cantidad fue subiendo. Primero, a los días siguientes no fueron 15.000, fueron más de 100.000, después fueron más de 200.000, después fue más de 1 millón, y hoy estamos sabiendo que fueron por lo menos más de 5 millones de litros de agua con cianuro que llegaron al río, al río Hachal. Y obviamente con esto lo afectaron. Hoy por hoy, algunos recuerdan el incidente y dicen que no hubo afectación. ¿Cómo no va a haber afectación si en el mismo informe de la empresa reconoce que el cianuro llegó al río, que tuvieron que anularlo tirando hipoclorito al río, hipoclorito de sodio? Pero hay una cosa que no se puede ocultar en este tipo de derrames: el mercurio. Porque el cianuro por ahí, mientras pasan los kilómetros, el tiempo, el aire, el hipoclorito, puede que sea anulado o cambiado de su forma. El hipoclorito lo solidifica y lo convierte en una sal, el aire hace que se disperse, qué sé yo. Pero lo que provoca en la roca, cuando es tirado con agua, que es la lixiviación, también lo provoca afuera de la pileta de lixiviación, afuera de la mina, digamos. El agua con cianuro en el agua y en el río suelta los metales. Entonces, lo que delata cuando ocurren los derrames es cuando encontramos mercurio en el río. Y nosotros hemos encontrado mercurio en forma permanente, mucho más alto de lo que era históricamente, y en varias oportunidades, por lo menos en 12 oportunidades de manera leve, más otras 6 de manera alta. En 18 oportunidades más o menos hemos encontrado picos de mercurio hasta 50 veces más altos que los que encontramos en el derrame de septiembre de 2015. Epa. Sí. Eso estamos viviendo en Hachal. La mina Veladero, el fantasma del uranio, y escuchá estas otras cuestiones más. La modificación de la ley de glaciares que quieren hacer, porque quieren modificar la ley de glaciares para eliminar del listado, que de hecho ya lo hicieron, a los glaciares más chicos. El informe que hicieron por obligación, porque la ley de glaciares obliga que debe haber una entidad que realice un listado de glaciares, un relevamiento. El Yanigla, a quienes hemos denunciado ante la justicia, precisamente por hacer mal la lista, eliminaron de ese listado, de ese relevamiento, los glaciares de menos de 1 hectárea. ¿Por qué? Si la ley dice que tiene que investigarse y relevarse todos los cuerpos de agua. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque en la provincia de San Juan la mayoría de los glaciares son menores a 1 hectárea, pero son muchos más en cuanto a cantidad. No son grandes bloques de hielo de una sola pieza, sino un montón de bloques de hielo más pequeños, de varias piezas, pero que trabajan entrelazados. Yo saco un glaciar de media hectárea de tamaño y voy a afectar indefectiblemente al resto. Y eso lo hacen para generar un área liberada. Entonces estamos trabajando, luchando para que se cumpla la ley de glaciares, para que no se modifique las dos cosas, porque no la están cumpliendo. Veladero está trabajando sobre los glaciares. El proyecto José María, del cual tanto habla el gobernador en estos últimos tiempos, está en área glaciar. Va a consumir, primero dijeron, se equivocaron, mintieron a propósito, que iban a consumir 350 litros de agua por segundo. Eso es el triple de Veladero, que son 10 millones de litros por día. Y en realidad hicieron una declaración de impacto ambiental que
dice que son más de 500, como decíamos nosotros del año pasado, 5 veces más que Veladero. Entonces estamos peleando también contra eso. Estamos peleando contra la posibilidad de que se instalen minas de uranio, no solo en la Ciénaga, sino en otros 5 o 6 puntos más de acá de Háchal, entre ellos Huachi. Huachi, vuelvo a retomar lo que te decía hace un rato, es el lugar donde tuvieron que conectarnos desde el año 2009, cuando ya se estaba notando el impacto de Veladero sobre el río Háchal. Nosotros tomábamos agua del río Háchal, potabilizábamos agua del río Háchal, pero la cosa se les complicó feo. Entonces nos dijeron, le vamos a mejorar la calidad de agua. Mentira, es porque les habían salido los números malísimos acá. Claro. Nos conectaron a un acuífero que se llama acuífero de Huachi o acuífero de Pampa del Chañar. Agua de primerísimo nivel, no pertenece a la cuenca del río Háchal. Es un acuífero subterráneo que se ha formado por infiltración y aporte de los cerros que tiene alrededor. Ese acuífero se lo teníamos que dejar nosotros a nuestros nietos y lo estamos consumiendo nosotros ahora, bueno, a la fuerza, no queda otra. Bueno, ese acuífero también está amenazado. Hay 11 proyectos alrededor, 11 reconocidos y otros más en estudio que podrían llegar hasta 30, entre ellos oro, cobre, uranio, torio, que están por sobre el acuífero, en la cabeza del acuífero, en la recarga del acuífero, que son los cerros que tiene alrededor. Nuestra fábrica de agua. Contra todo eso tenemos que estar luchando, contra una discriminación brutal, contra la falta de respeto por la historia toda de un pueblo, por la falta de empatía de parte de los gobernantes, tanto de San Juan Capital, encabezados por los sucesivos gobernadores, como también de las autoridades departamentales, que son fieles seguidores de lo que mandan desde allí, desde el centralismo sanjuanino. ¿Existen otras asambleas, otros grupos dentro de San Juan? Existen algunas. Hay una que se llama Agüita para San Juan, había otra que se llamaba Asamblea Sanjuanina. Esto de la pandemia nos ha parado un poco. Nosotros generalmente éramos el punto de convocatoria acá en Háchal. Mucha gente visitaba Háchal, es un símbolo. Tenemos nosotros desde octubre de 2015 una carpa levantada frente al municipio en la plaza de pleno corazón de San José de Háchal, que está resistiendo desde hace más de 5 años allí, como muestra de lo que algunos estamos peleando, porque ahí tenemos nuestro centro de operaciones, si vale el término o la expresión. Ahí es donde nos reunimos, ahí es donde planificamos, ahí es donde nos informamos de todo lo que estamos haciendo, porque, bueno, son muchas las medidas que hemos hecho, tanto en el ámbito legal como en la calle. Nosotros hemos ido caminando a San Juan Capital a entregar un petitorio, no nos recibió el gobernador. Hemos ido en marcha, antes que eso fuimos en marcha hasta la Plaza 25, fuimos más de 10.000 personas en la Plaza 25, entre los 500 que fuimos de Háchal y la gente que nos recibió para apoyarnos, y ningún medio lo mostró, salvo la radio municipal. Desaparecieron a más de 10.000 personas en la plaza gritando, por favor, no queremos ser área de sacrificio. Después fuimos hasta Buenos Aires, 11 compañeros fuimos en bicicleta. 1.400 kilómetros. 1.400 kilómetros, pidiendo que no modifiquen la ley de glaciares, 1 kilómetro por cada glaciar de los que desaparecerían del listado. Y no nos recibió Macri tampoco. Sí, existe una característica de este problema, es que trasciende gobierno, ¿no? Estamos claros. Sí, están todos de acuerdo, no hay ningún tipo de grieta en este asunto. Ahí, todo el mundo... Yo les dije, en alguna oportunidad, yo le dije, yo tengo las palabras mágicas. Encima Macri creo que tenía participación en la minera, o sea, olvídate, de manera personal. Pero por supuesto. ¿Qué me decías de las palabras mágicas? No, yo tengo las palabras mágicas para terminar con la grieta en la Argentina.
Barrick, Chevron y Monsanto. O Bayern o Syngenta, como quieras. Te las puedo cambiar, pero ahí se les acaba la grieta. Sí, no hay más grieta. Mágicamente. Y se les termina hasta el patriotismo, ¿no? Fíjate que los fondos con los cuales Barrick tiene son los mismos que integran los fondos buitre. Bueno, y son a ver, empresas, querido, mira, son empresas inglesas. Sin hablar. Estamos ya sobre el final de esta charla, pero yo te prometo que vas a tener micrófono tantas veces, no lo dudes. No sé si querés cerrar esta charla con algo puntual. Te cuento la última, o un detalle más o menos, para que veas a qué punto de desesperación y qué necesidad tenemos de la generación de conciencia que necesita primero la ciudadanía jachayera, luego la ciudadanía sanjuanina y la ciudadanía del país y de toda Latinoamérica con respecto a lo que está pasando. Porque es eso lo que debemos hacer, tomar conciencia y parar a esta gente, porque ellos no van a parar por conciencia propia. Tenemos que tomar conciencia nosotros y pararlos desde las calles, porque si no van a terminar destruyendo y entregando todo el territorio, porque es exactamente lo que pretenden. Entonces, la última que hemos hecho, te lo cuento por ahí como una invitación para la gente que está escuchando. Dale. Visiten Asamblea Hachal No Se Toca en Facebook, Asamblea Hachal No Se Toca siempre de pie, o nuestra página que se llama igual, Asamblea Hachal No Se Toca. Hemos ido por una huella hasta la cordillera, hasta 4.000 metros de altura más o menos en vehículo, y de ahí hemos caminado hasta los 4.500 en plena cordillera para mostrarle a la gente un glaciar y el nacimiento del agua, para que sean testigos de alguna manera de ese milagro que la naturaleza nos brinda y que es lo que nos permite la vida aguas abajo y desde aquí hasta el Atlántico. Véanlo, porque creo que vale la pena, por ahí resume la conciencia que tenemos que tomar. Totalmente, Domingo. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros y repito que lo haremos a la brevedad en el futuro. Un abrazo grande. Será un gusto, un abrazo, Simón, hasta siempre. Hablamos con Domingo Jofré de la Asamblea Hachal No Se Toca. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. Nos vamos rapidito a desempolvarnos de tanta información deprimente. Poneros algo ligerito de los piojos, querido Hernán. Zabale, que todo el mundo grite dale negro, aea, yo soy Zabalero, aea, Zabalero. Bueno, rapidito, empezamos las despedidas. ¿Viste la cantidad de agua que usan? Cómo envenenan el ambiente. ¿Viste que decía que la prensa había desaparecido 10.000 personas? Eso pasa todo el tiempo. Te doy un consejo. Si vos tenés un diario, un programa de televisión que te gusta, fíjate cuánto habló de esto. Y ahí te vas a dar cuenta si te engañan o no. Es bastante fácil. Te recomiendo leer 15 mitos y realidades de la minería transnacional de la Argentina. En la Argentina. Todo argentino debería leerlo. Imperdible. Bueno, nos vamos. Gracias, querido Hernán. Bienvenido. Gracias por la operación técnica y quirúrgica. Gracias a Luisito Coro en producción y gracias a vos. Ya cumplimos 6 añitos el 2 de abril, así que nada, vamos por otros tantos. Gracias por prestarnos la oreja un ratito, che. Un ratito, como decía el amigo Mingo de San Juan. Espero que seas muy feliz o todo lo que se pueda. Abrazo, beso enorme. Arrivederci. A ver cómo la
la televisión pública nos enseñaron a hacer la pizza más difícil de la historia. 570 gramos de harina. Le voy a agregar 11 gramos de sal. Levadura seca, 5 gramos. El agua, yo le voy a agregar el 70% de la total de la harina de agua. ¿A qué temperatura tiene que estar el agua para que mi masa funcione? Yo quiero que acá salga a 22 grados. Multiplico por 3, son 66. Número. 66 y le resto la temperatura de la harina más la temperatura ambiente. Tiro como por acá y me da un número que es la temperatura del agua que yo le tengo que agregar a la masa. Con lo cual a ese 66 le restás ambiente, le restás la harina, tenés la temperatura del agua y le pones el factor. Date a la concha puta de tu madre, boludo. O sea, si me tengo que aprender todo eso, digo, para aprenderme... Antes prefiero arrancar una carrera en la UBA, boludo. Y me pido una pizza en el almacén de acá de la esquina. ¿Todo, amigos? ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cien veces te dije, tienes que sintonizar frecuencia cero. Frecuencia cero.